Compañeras, compañeros, correligionarios, correligionarias y todos los movimientos sociales que integran el movimiento nacional y popular. ¡Feliz Día de la Militancia! Hoy recordamos una vez más aquella gesta gloriosa del pueblo argentino, fundamentalmente por los obreros y la juventud, en ese periodo aciago para la Argentina, después de aquel infame golpe de Estado del 55, que iniciaba el 16 de septiembre y el 23 del mismo mes, el general Juan Domingo Perón se asila en la embajada paraguaya, cuyo embajador, doctor Juan Ramón Chávez, lo acompaña a un buque paraguayo estacionado o amarrado en el puerto de Buenos Aires. De ahí, en el hidroavión Catalina, empezó su peregrinar, viniendo primeramente a Asunción y luego a varios lugares de América para terminar en España, en Puerta de Hierro. No podemos olvidar nunca este hecho. Hace pocos días recordábamos el inicio y la fundación, el hecho fundacional del movimiento nacional justicialista en una expresión genuina del pueblo trabajador para convertir ese 17 de octubre en el inicio de un proceso revolucionario en lo social, en lo político y en lo económico. Fueron 10 años de felicidad, conquista de derechos que por muchos años se le ha negado al pueblo más humilde de la Argentina. Eso no toleraron los vendepatrias de turno y así gestaron ese golpe cívico-militar de 1955. Venían con el mensaje de restaurar la democracia. Venían con el mensaje de mantener las condiciones conquistadas. Y ahí nomás el decreto 4161, donde prohibían hasta mencionar siquiera el nombre de Perón, de Evita y todo símbolo que identificaran a la revolución peronista,
de 1945. Leonardi, el general que encabezaba ese proceso revolucionario, cometió un grave error ante sus pares, porque luego del golpe dijo: no hay vencido ni vencedores. Duró poco día y vino el verdaderamente gestor de esa revolución fusiladora, Eugenio Aramburu. Y ahí empezaron el encarcelamiento, los fusilamientos de León Suárez y en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. Pero esto no fue suficiente para aplacar la sed de justicia del pueblo argentino. Y ahí se ha iniciado el proceso de resistencia que ha durado 17 años con su conductor en el exilio. Pero Perón decía que los gobernantes que nos traicionan a su pueblo nunca lo olvida. Y vaya, si el pueblo no lo ha olvidado. No pudieron con ninguno de estos actos borrar del corazón y la mente del pueblo argentino. Nunca entendieron que aquel 17 de octubre de 1945 fue una bisagra en la historia argentina, un antes y un después. Y eso no comprendieron, que era el inicio de un proceso verdaderamente revolucionario. Y la revolución no fue solamente económica, social y política, sino fue mucho más profundo. Fue una verdadera revolución cultural. Luego vinieron distintos actos de pseudodemocracia. Vinieron los actos electorales, pero sí con la proscripción del peronismo. El partido y el movimiento mayoritario de la Argentina estaba proscripto. Y así no duraban ningún gobierno, que eran elegidos por el pueblo argentino, indicado por esas dictaduras. Y así no paró el pueblo argentino de reclamar la venida de su conductor. Luego los golpes de Estado nuevamente, el golpe del 66 de Onganía y así sucesivamente hasta llegar a Agustín Lanusse, que ya vio que era imposible la marea revolucionaria que aún existía en el seno del pueblo argentino. Y empezaron a buscar artimañas para hacerle pisar el palito al general Perón. Prometieron
un proceso electoral libre con participación del peronismo. Ahí, en una de sus expresiones, el general Lanusse dijo que no le daba el cuero al general Perón para volver. Al que no le daba el cuero para entrar en el corazón del pueblo argentino era él. El general Perón ya está y seguirá estando. Ahí se ha sacado un decreto mañoso en la convocatoria, donde explicitaban que quienes no estaban antes del 25 de agosto de ese año en la Argentina no podía ser presidente, candidato a presidente de los argentinos. Perón le hizo un corte de manga. Era una emboscada. Perón no vino antes del 25. Vino cuando a él se le cantó. Vino el 17 de noviembre de 1972. Y también se dio el lujo de no ser presidente, candidato a presidente. Y la fórmula fue Cámpora Solano Lima. Y la elección fue el 11 de marzo de 1973 y ganó la fórmula peronista contra la fórmula de Balbín por la Unión Cívica Radical. También decía que si no se llegaba al 50%, tenía que haber segunda vuelta. La fórmula Cámpora Solano Lima llegó al 49-54, pero Balbín rehusó a ir al balotaje. Y así asume el compañero Cámpora en el gobierno. Luego, por supuesto, el clamor del pueblo, la situación difícil que se veía en ese momento por las infiltraciones que se han producido dentro del movimiento y tal vez la poca experiencia de muchos jóvenes, creyeron que era el momento de ellos y que se podía ya prescindir de ese viejo herbívoro que volvió a la Argentina. Pero fue electo nuevamente ese año por tercera vez. Único caso en la Argentina, la tercera, 3 veces presidente de los argentinos. 3 veces presidente de los argentinos. Pero la historia no terminó. La persecución, las cárceles, no terminó. La desestabilización fue permanente por todos los sectores de dominación. Fallece el 1 de julio del 74 y el golpe de 1976, del 24 de marzo de 1976. ¿Qué le voy a contar? De vuelta, los militantes peronistas y todo aquello del campo nacional y popular encarcelados, torturados
inclusive hasta ahora, compañeros y compañeros desaparecidos. Pero fue en ese momento la deuda externa argentina era solamente de 5.700 millones de dólares. Viene el golpe y es ahí donde verdaderamente se rompe el movimiento nacional e instauran nuevamente una política neoliberal de la mano de Martínez de Hoz. Cuando se fueron del gobierno, la deuda que dejaron fue de 45.000 millones de dólares. Y hay otra cosa más. El Fondo Monetario, como todos los organismos multilaterales de crédito, fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial. Perón expresó que no iba a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque entendía que estos eran los nuevos instrumentos de dominación de los pueblos. Y así lo hizo. La Argentina recién firmó en abril de 1956 con Previs a la cabeza en el Banco Central. Sí, la historia se repite y hay alguna similitud con la actual, no es casualidad. Es la forma de pensar y actuar de ellos. Compañeras y compañeros, yo recuerdo que el 17 de noviembre del 2015, en este mismo lugar, a 5 días del balotaje, nos reuníamos así también como hoy y como acostumbramos a hacer, mirándole de frente y hablándole con sinceridad. Le decíamos que la Argentina estaba en una encrucijada, que había un proyecto que nos hablaba de cambio, pero ese cambio era volver otra vez a lo que ya conocimos, era volver a la desocupación, al hambre, a la miseria, al endeudamiento, al despido, a la inflación, todo esto. Y también le dije de que iba a pasar con las tarifas eléctricas y todas las tarifas, porque lo primero que iban a hacer es sacar el subsidio que beneficiaba al pueblo más humilde. Me hubiera querido equivocar. Desgraciadamente, hoy, a 3 años, la realidad nos está dando la razón, lastimosamente. Pero sí tengo que agradecerles, porque yo le pedí que saliéramos a militar, casa por casa, para explicarles a los formoseños lo que habíamos hablado aquí y convencerlos por qué debíamos votar a nuestro candidato. Ustedes lo hicieron y lo hicieron muy bien. En Formosa no ganó Macri. Ya en el 2017 volví a decirle y hacerle nuevamente el pedido.
Hoy vengo a agradecerle de corazón porque la onda amarilla quedó varado en el sur del Bermejo. No llegó en Formosa. En Formosa perdió nuevamente Macri. Compañeras y compañeros, cuando le digo vienen por nosotros, no le miento. Créanme, vienen por nosotros porque somos malos ejemplos. ¿Cómo puede ser que el gobernador de una provincia norteña, humilde, le pueda decir al señor presidente: no vamos a firmar nada, no vamos a aprobar este presupuesto del Fondo Monetario Internacional? Pero aquí ya prácticamente con un año de anticipación, quiero comentarle algo muy importante. Según la Organización de las Naciones Unidas, hay 3 países en el continente que tienen problemas de subalimentación. Y entre esos 3 países está Argentina. ¿Qué cosa diferente? Cuando vemos un presupuesto que el 18% de ese presupuesto es solamente para pagar los intereses de la deuda externa. En Formosa, nuestro gobierno lanza el programa provincial alimentario Nutrir, para 15.000 familias que están en riesgo alimentario de la capital. Pero lo más novedoso de esto es que aquellos que en el 96, para que no dejen su chacra, no vengan a integrar los cordones de las pobrezas de la zona más poblada, que en aquel entonces, para cubrir su canasta básica alimentaria, todos los meses el gobierno le acercaba unas cajas de alimento. Hoy ellos son los que producen la materia prima que van a ir para estas 15.000 familias formoseñas. Compañeras y compañeros, hoy vengo a pedirles nuevamente: no bajemos los brazos. Hay algo que debemos entender. La palabra salvadora
Se llama unidad. 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 Tenemos que ser el ejemplo para las compañeras y los compañeros del país, que desde aquí, del costado norte, somos capaces de sortear nuestras diferencias y estar unidos. Y como decía Evita, sobre las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes. Muchas gracias, compañeros, y que Dios los bendiga a todos. Los amo con todo el corazón. Gracias, mil gracias. Arriba con nuestra marcha peronista.